Como sabemos, la gametogénesis son los procesos de formación de células sexuales maduras. Para este proceso se utiliza como mecanismo de división celular la meiosis. Ocurre en el epitelio germinal del aparato reproductor. Las células que componen este tejido provienen del saco vitelino del embrión. Durante la cuarta semana de gestación empiezan a migrar dichas células a la cresta genital hasta la sexta semana, en donde, para esta edad gestacional, se producen una serie de divisiones sucesivas de células que dan lugar a gónadas indiferenciadas. De esta migración depende el desarrollo de los genitales internos y externos. La formación de los gametos en cada sexo tiene diferencias. En varones se conoce como espermatogénesis y en mujeres como ovogénesis. Las diferencias entre estos procesos dan lugar al dimorfismo sexual. Las mujeres presentan cambios clínicos desde la pubertad hasta la menopausia, en respuesta a las hormonas del hipotálamo, la adenopófisis y los ovarios. Este proceso ocurre en los ovarios e inicia con el periodo embrionario, cuando a partir de las ovogonias se forman ovocitos primarios. Estos entran en meiosis 1 y se detienen en la fase de diploteno. Permanecerán así hasta el periodo postnatal. Después de la pubertad, entre los 12 y los 15 años, este proceso se repetirá de forma cíclica en periodos de aproximadamente 28 a 30 días. Para entender un poco mejor este proceso, es importante conocer cómo está constituido el sistema genital femenino. En los ovarios ocurrirá la formación y maduración de los ovocitos y folículos, mientras que en las tubas uterinas o trompas de falopio se encargarán de capturar y transportar los ovocitos. Si hay fecundación, transportarán el embrión en su etapa de segmentación hasta el útero. El útero va a alojar al embrión o al feto durante la vida prenatal, se implantará en el endometrio. Mientras que en la vagina se recibirán a los espermatozoides y permitirá la salida de restos del endometrio, así como del feto y sus anexos. Las células germinales primordiales provenientes del saco vitelino llegan en la quinta semana hasta los rebordes gonadales ubicados en la pared posterior del abdomen en formación. Se transformarán en ovogonias. Estos rebordes con las ovogonias paulatinamente se convertirán en las gónadas femeninas, mejor conocidas como ovarios. Experimentan varias divisiones por mitosis y para el quinto mes de la vida intrauterina hay aproximadamente 7 millones de ovogonias en ambos ovarios. Para el séptimo mes, las ovogonias serán 2 millones, distribuidas en la región periférica de los ovarios. Las ovogonias que sobrevivieron posteriormente formarán un ovocito. Las ovogonias que sobrevivieron formarán un ovocito primario, el cual es rodeado por células de tejido conjuntivo del ovario, que forma una monocapa de células epiteliales foliculares aplanadas, estableciendo uniones nexo y microvellosidades, permitiendo el intercambio molecular entre ellas. El conjunto del ovocito primario y la monocapa de células foliculares recibe el nombre de folículo primordial. En la etapa fetal tardía, entre el séptimo o el noveno mes, todos los ovocitos primarios entran en la primera división meiótica. Se detiene en el diploteno de la profase meiótica. Esta detención se debe a que las células foliculares secretan una sustancia denominada factor inhibidor de la meiosis, que pasa por las uniones nexo. En el momento del nacimiento existen de 600.000 a 800.000 ovocitos primarios y que se forman nuevos ovocitos primarios después del nacimiento. Durante la infancia, muchos ovocitos primarios se van a degenerar y se volverán atrésicos, y solo unos 40.000 persistirán hasta el inicio de la pubertad. En los años siguientes, un número pequeño de ovocitos primarios reanudará la meiosis 1 durante cada ciclo sexual, fenómeno que se repetirá cada 28 a 30 días y terminará hasta los 50 años aproximadamente.
en la etapa de la menopausia o climaterio. En cada ciclo de 20 a 30 ovocitos primarios reanudan la meiosis. El ovocito crece y las células foliculares que lo rodean se vuelven cúbicas, formando un epitelio cúbico unilaminar. El conjunto del ovocito primario y el epitelio conforman el folículo primario unilaminar. Las células foliculares proliferan y aparecen varias capas alrededor del ovocito primario, dando lugar a un epitelio estratificado que forma un folículo primario multilaminar. Aquí las células foliculares reciben el nombre de células de la granulosa. Por fuera de estas hay una membrana basal que las separa del estroma circundante, denominado teca folicular. Entre las células de la granulosa se forman una capa de glicoproteínas, secretado por los ovocitos. Darán origen a la zona pelúcida, que es una membrana prominente translúcida y acelular. El contacto de esta membrana con el ovocito es por medio de las microvellosidades. Mientras maduran los folículos primarios, la teca folicular se dividirá en la teca interna, que es la capa interna vascularizada de células secretoras, y la teca externa, capa exterior de tejido fibroso. La hormona FSH o folículo estimulante actúa sobre las células de la granulosa, las cuales en respuesta empiezan a producir estrógenos. En esta imagen podemos encontrar ovocitos primarios. Por este lado podemos encontrarnos con que tiene un folículo primario unilaminar. Las células foliculares están cerca de la capa más interna del ovocito. Por este lado nos encontramos con un ovocito primario, pero con una capa de folículos primarios multilaminares. Aquí podemos encontrar una zona pelúcida cerca de la parte más interna del ovocito primario y una teca folicular que está en la parte más externa del ovocito primario. A los lados podemos encontrar también folículos primordiales. Entre las células de la granulosa se forman espacios o antros, al principio separados formando el folículo secundario. Mientras crecen estos espacios, el folículo va aumentando de tamaño por la proliferación de las células de la granulosa, estimulados por la activina y la hormona folículo estimulante. En esta imagen encontramos al ovocito primario con su teca interna, su teca externa, sus folículos secundarios que se formaron gracias a estos espacios antrales. Por las hormonas hipofisiarias, el folículo sigue aumentando de tamaño y se presiona con la superficie del ovario, transformándose en un folículo terciario maduro, o mejor conocido como folículo de Graf. Entre 10 y 12 horas antes de la ovulación, concluirá la primera división meiótica del ovocito. Formará dos células hijas, pero de diferente tamaño. El ovocito secundario será el grande y el primer cuerpo polar es el cuerpo más pequeño. Ambas tienen 23 cromosomas. Para diferenciar al folículo terciario del secundario, podemos apreciar esta estructura, el cúmulo oóforo. Esta estructura es el conjunto de ovocito secundario y las células foliculares que lo rodean, quedando unido a la pared del folículo por este grupo de células de la granulosa. El folículo terciario puede alcanzar hasta 25 milímetros o más de diámetro, esto en el día 14 del ciclo, momento de la ovulación. Inmediatamente, el ovocito secundario y el primer cuerpo polar comenzarán la segunda división meiótica, que se detendrá en la metafase y no concluirá a menos que el ovocito sea fecundado. Si no hay fecundación, se degenerará y morirá en 24 horas. En cambio, si hay fecundación, la división se reanuda, dando origen a dos células hijas, una más grande, el óvulo, y uno más pequeño, el cuerpo polar. Recordemos qué pasa durante cada etapa de la ovogénesis. Este proceso comienza en la vida prenatal. Su primera etapa es la de proliferación, cuando las células germinales primordiales se diferencian en ovogonias, después de emigrar a las gónadas femeninas, o sea, los ovarios, dando origen a un ovocito primario.
El ovocito primario, durante su etapa de crecimiento en el 7º mes de gestación, dará origen en la primera división meiótica a 2 células nuevas, un corpúsculo polar y un ovocito secundario, que se quedarán en pausa durante su etapa de metafase de la segunda división meiótica. Esta segunda división meiótica completará su proceso solo si se fecunda el óvulo, y quedarán 4 células, 3 corpúsculos polares y un ovocito maduro que ahora será el cigoto. Hay que recordar que al final de este proceso se obtienen 4 células, pero solo una es apta y continúa dando origen al huevo o cigoto. La espermatogénesis. La espermatogénesis es el aumento o crecimiento, maduración, transformación y la liberación del empaquetamiento del ADN de los espermatozoides durante la pubertad. Este proceso es completamente diferente a la ovogénesis, desde el periodo embrionario hasta que se alcanza la adultez o madurez sexual. Ocurren divisiones mitóticas, y una vez que inician, estas no se detienen, sino que es un proceso continuo. La generación de espermatozoides dura máximo 65 días. Habiendo dicho esto, se puede entender por qué la edad materna avanzada produce errores en la disyunción, pero la edad paterna estará asociada a errores en genes, es decir, la aparición de enfermedades génicas en la que un solo gen está afectado de novo, o sea, que nunca se había producido antes y a partir de ese momento empieza a aparecer una enfermedad génica en la descendencia. Para entender este proceso es muy importante conocer el sistema reproductor masculino. Empezaremos con los testículos. Los testículos producen las células germinales masculinas o espermatozoides y las hormonas sexuales masculinas, o mejor conocidas como andrógenos. Constituyen las gónadas masculinas y tienen el mismo origen embriológico que los ovarios o gónadas femeninas. El epidídimo ayuda a expulsar los espermatozoides hacia el conducto deferente durante la excitación sexual por medio de contracciones peristálticas del músculo liso de su pared. Los conductos deferentes son 2 tubos musculares de pared gruesa que comienzan en la cola del epidídimo de cada lado y terminan en el conducto eyaculador. Transportan esperma desde el epidídimo al conducto eyaculador de su lado. Las vesículas seminales son 2 largos tubos de unos 15 centímetros de longitud que están enrollados y forman unas estructuras ovaladas en la base de la vejiga, por delante del recto. Finalmente, el pene es el órgano de la copulación en el hombre. Sirve de salida común para la orina y el semen o líquido seminal. Este proceso se produce en las gónadas masculinas, o sea, los testículos, activado por la hormona liberadora de gonadotropinas, GnRH, que se produce en el hipotálamo. La maduración final de los espermatozoides se produce en el epidídimo. Las espermatogonias se quedan en estado latente en el testículo en el periodo fetal y aumentan considerablemente en la pubertad, etapa que marca el inicio de la maduración de las espermatogonias para formar espermatozoides. Las hormonas masculinas se conocen como andrógenos. La testosterona produce espermatozoides y da características sexuales secundarias a los hombres, como el aumento de la masa muscular, de la estructura ósea, el aumento del vello corporal y la sudoración. La producción de testosterona es muy importante durante el desarrollo embrionario, pero en el nacimiento decrece. Se vuelve a activar a los 10 años hasta los 40 o 45. La producción de testosterona se da a través del hipotálamo, pues produce la hormona liberadora de gonadotrofinas, que va a trabajar en la adenohipófisis o hipófisis anterior, para producir la hormona luteinizante LH y la hormona folículo estimulante FSH. En los testículos, la hormona luteinizante estimula a las células de Leydig para producir más testosterona, mientras que la folículo estimulante va a estimular a las células de Sertoli, que darán sustento nutricional y soporte a los espermatozoides. Cuando el nivel de testosterona pasa el nivel homeostático, se inicia un proceso de retroalimentación negativa. El propio aumento de testosterona va a inhibir a la hormona liberadora de gonadotrofinas y a la hormona luteinizante. Las células de Sertoli producen inhibina para la hormona folículo estimulante.
A la izquierda podemos ver una imagen de los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos son pequeños tubos de entre 150 a 250 micrómetros de diámetro y de 30 a 70 centímetros de largo. Se hallan dentro de los testículos, los cuales se encargarán de producir espermatozoides y la hormona testosterona masculina. A la derecha encontramos las células de Sertoli, que cuentan con un núcleo eucromático. ¿Qué quiere decir? Que esta eucromatina es abundante en genes y que se descondensa durante la interfase. También podemos apreciar que tienen nucleolos prominentes. La espermatogénesis tiene una duración aproximada de 62 a 75 días en la especie humana. Consta de 3 fases o etapas: la proliferativa, de crecimiento, la de maduración, que a su vez tiene una subetapa de diferenciación. La primera fase de este proceso es la fase proliferativa, en donde las células germinales de los testículos sufrirán múltiples mitosis para que la cantidad de espermatogonias sea amplia. A la izquierda tenemos una imagen de espermatogonias tipo A. Su producción marca el inicio de la espermatogénesis y se encuentran localizadas más externamente. Podría decirse que son células madre. Las células tipo A pasan por un número limitado de divisiones mitóticas para formar clones celulares, que serán las espermatogonias tipo B. Este tipo de espermatogonias darán origen a los espermatocitos primarios. Cuentan con un núcleo redondo heterocromático y se localizan hacia la base del túbulo seminífero. La siguiente fase es la fase meiótica. En esta, las células germinales sufrirán su primera división meiótica para formar los llamados espermatocitos primario. Luego sufrirán una segunda división meiótica donde se formarán los espermatocitos secundarios. A la izquierda nos encontramos con un espermatocito primario. Tienen un núcleo redondo, heterocromático, son de menor tamaño y se localizan en el comportamiento luminal de los túbulos seminíferos. Los espermatocitos primarios ingresan en una profase, que dura aproximadamente 22 días, seguida por una terminación de la primera división meiótica y la formación de los espermatocitos secundarios, que ya son haploides y de cromosomas simples. Se les generará un flagelo y el acrosoma, pero no están completamente maduros. A estos espermatocitos secundarios, luego de su transformación, se les llamará espermátidas. Tienen un núcleo picnótico ovalado localizado en la luz del túbulo seminífero. Durante la segunda división meiótica, estas células comienzan a formar otras células haploides. Los espermatocitos secundarios, que ya son haploides y de cromosomas simples, se les generará un flagelo y su acrosoma. A estos espermatocitos secundarios, luego de su transformación, se les llamará espermátides. Tienen núcleo picnótico ovalado y se encuentran localizados en la luz de los túbulos seminíferos. A esta subfase se le conoce como espermiogénesis. Es la serie de cambios que darán origen a la transformación de las espermátides en espermatozoides. Cada espermátida es diferente a otra por la variabilidad genética. Estos cambios incluyen la formación a partir del aparato de Golgi del acrosoma. Facilita la penetración al óvulo y sus capas circundantes durante la fecundación, la condensación del núcleo, la formación del cuello, la pieza intercalar y la cola, la eliminación de la mayor parte del citoplasma una vez que los cuerpos residuales son fagocitados por las células de Sertoli. En el humano, el tiempo que se requiere para que una espermatogonia se convierta en espermatozoide maduro es alrededor de 74 días, y cada día se producen cerca de 300 millones de espermatozoides. Entonces recordemos, durante la vida prenatal del varón ocurre la formación de una capa de células germinales que se mantienen inactivas hasta la pubertad, en donde la espermatogénesis continuará su ciclo. La primera etapa es la de proliferación, donde las células germinativas primordiales se diferencian en espermatogonias, que serán células diploides. En la etapa de crecimiento se dará lugar al espermatocito primario. Durante la etapa de maduración, durante la primera división meiótica, nacerán 2 espermatocitos secundarios, que ahora son haploides. Gracias a la segunda división meiótica,
se obtendrán 4 espermátides. Estas, durante la etapa de espermiogénesis, pasarán por cambios morfológicos hasta que se conviertan en espermatozoides, dando como resultado 4 células haploides aptas para fecundar. La mitad tendrán cromosomas X y la otra mitad tendrán cromosomas Y.